Eran las 21:55 horas del miércoles 13 de octubre de 2010, cifra que suma 33 para que precisamente los 33 históricos mineros salgan de casi 700 metros bajo tierra y vuelvan a vivir sus vidas nuevamente. La emoción fue tremenda cuando la cápsula Fénix 2, que transportaba al último Luis Urzúa, el líder del grupo, salía a la superficie. Los gritos de los operadores y las familias acompañadas por el mundo entero, que siguió paso a paso este rescate, se escucharon y con lógica razón. Los nuevos héroes de Chile, con distintas historias, reciben un regalo de Dios que es el de una segunda oportunidad de vida. Desde Florencio Ábalos, que a las 0:10 del miércoles, hasta Urzúa, anoche, fue el trayecto más impactante que todos esperaban tenga un final feliz. El número 33 celebró con su familia y conversó con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Como un buen jefe. Sin flash. No se saque los lentes, no se saque los lentes, Pedrito. Un buen jefe sale el último. Oye, Fíjate. Para la jaula. Le llevo el turno, como habíamos acordado el día que tuvimos la primera conversación. Espero que esto nunca vuelva a ocurrir. Estoy como jefe máximo del país. Estoy orgulloso por lo que ha hecho. Gracias a todos, gracias a los rescatistas, gracias a todo Chile y a todas las personas que han cooperado. Me siento un placer ser chileno, orgulloso de vivir en este país y toda mi gente lo hago. Toda la gente. Gracias. Gracias. Don Luis Urzúa, recibo su turno y lo felicito porque cumplió con su deber, saliendo al último, como lo hace siempre un buen capitán. Y quiero decirle, don Luis, nos sentimos orgullosos de todos y cada uno de los 33 mineros porque nos han dado un ejemplo de compañerismo, de coraje, de lealtad. El presidente Piñera agradeció el esfuerzo de todo un país y mencionó que sin Dios nada de esto pudo haber ocurrido, pues este suceso fue un verdadero milagro. Y quiero agradecerle muy especialmente a Dios, que estuvo con nosotros, y decirles que hoy día siento que Chile está preparado para grandes cosas. Estamos preparados para enfrentar los desafíos que el futuro nos va a traer. Y estoy seguro que interpreto a todos los chilenos y a todas las chilenas diciendo desde el fondo del alma: ¡viva Chile, mierda! La hazaña y la historia está escrita. ¡Felicidades, Chile!